Inició esta mañana el tradicional remate de la organización Corazones Abiertos en el Colegio Nacional de Comercio número 1. El remate se extenderá hasta este viernes y en total trabajarán unos 200 jóvenes voluntarios. Así se inició la subasta de Corazones Abiertos este miércoles. Una gran cantidad de personas se encontraba apostada en las afueras del Colegio Comercio 1 a pesar de la intensa lluvia que se registró. Todas ellas buscando encontrar importantes ofertas para poder llevarse a sus casas. Prácticamente no hay nada que no se pueda conseguir. Sofás, lavarropas, cocinas, monitores y hasta automóviles se encuentran en el predio del Colegio Comercio 1. De paso nomás en realidad y esto. No sabía que había otro. ¿Qué viniste a comprar exactamente? Yo vine para llevar un teclado, pero como vi que está en muy mal estado, empecé a recorrer y me encontré con eso. ¿Viniste a buscarlo con aire? ¿No sabes todavía cuánto cuesta? No, todavía no sé. ¿Solés venir a Corazón Abierto? No, ahora nomás. Ahora. Sí. ¿Que viniste para buscar un lavarropa específicamente? Sí. ¿Cuánto tardaste en encontrar? No sé nada. 30 segundos. Sí. Los artículos fueron recogidos de Asunción y Gran Asunción en los últimos 15 días, para luego ser verificados por técnicos, quienes les pusieron el precio. El objetivo de este año de la organización es lograr recaudar lo suficiente como para lanzar el proyecto Colegios Solidarios. Lo que queremos con este proyecto es, con ayuda del Ministerio de Educación y Cultura, poder sistematizar todo, hacer un taller y un solo material para que todas las escuelas del Paraguay, tanto privadas como nacionales, puedan tener voluntariado. En otras palabras, implementar el voluntariado en la malla curricular educativa. La feria se extenderá hasta este viernes 30 de diciembre, de 8:30 a 18 horas. En los próximos días, los productos que no hayan sido vendidos comenzarán a bajar de precio.